chicos. Ya. Ya. Sí. El balón se le apagó, lo tenía ahí sin utilizar. No, mira, no lo escuchamos. Ay, no puede ser, ya. Esta vez sí póngalo grabado. Sí, ya está grabando, ya lleva 20 segundos. Pero eso lo recorta. Vuelvo y empiece porque no se pudo pasar. Sí, claro. Bueno, buenos días. Estamos en el seminario conciliar de la Arquidiócesis de Medellín. Estamos junto a dos seminaristas. Los dos están en tercero de filosofía. Alejandro Zapata y Raúl Rivera. ¿Cierto? Entonces nos van a contar un poco sobre lo que ellos han estudiado y nos van a responder unas preguntas. Entonces, en la época actual se dice que la filosofía ya no tiene como sentido, que ya todo está basado solo en la teoría científica. ¿Qué le aporta la filosofía en este momento al mundo? Es decir, ¿qué función tiene? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, se ha pensado incluso en los colegios, cuando uno estudia filosofía en el colegio, muchas veces se queda con cierta impresión de que la filosofía es una recopilación de conceptos o teorías de pensadores del pasado, de la historia, ¿cierto? Que se sentaron, dijeron cualquier cosa y pues de ahí quedó, y eso lo resumieron y lo llamaron filosofía. De hecho, la filosofía se puede concebir como la base de la ciencia. De hecho, es la ciencia de las ciencias, es concebida por muchos pensadores como la ciencia de las ciencias. ¿Por qué es tan importante la filosofía y cuál es su función en la actualidad? Como para sintetizarlo, yo lo podría llamar el arte del buen pensar. Un científico tiene que pensar, cualquier persona piensa, todos pensamos, hace parte de nuestra naturaleza racional. Pero no todos sabemos pensar. Y eso es lo que hace la filosofía. La filosofía le enseña al hombre a saber pensar. Hoy en los colegios a nosotros se nos ha enseñado a conocer cosas, ¿cierto? Se nos definen conceptos y nosotros los aprendemos y con eso pues es válido para graduarnos. Pero muchas veces no nos enseñan a pensar y luego nos enfrentamos a otros ambientes donde nos toca precisamente interpretar, donde nos toca precisamente comprender cosas más allá de lo que esa cosa nos puede definir, digamos una circunstancia, un objeto, un texto, lo que sea. Y no somos capaces, no tenemos como la capacidad, el criterio racional para comprenderlo, para entenderlo de manera más clara y profunda. La filosofía entonces le ayuda al hombre a pensar y a pensar bien. Yo diría que es esa como la base de la filosofía. Bueno, con base a lo anterior, podríamos decir que en un mundo que se centra principalmente en dos cosas, que son el tener y el aparecer, la importancia de la filosofía la podríamos resumir en tres ideas fundamentales. En primer lugar, la filosofía es importante en el mundo actual porque nos ayuda a ser. Ya lo decía Gadamer en su concepción de la filosofía, que la filosofía no solamente es un arte del buen pensar, sino que es también el arte del buen vivir. Es de esta manera como no hay una dicotomía entre la filosofía como un acto meramente de la intelectualidad, sino que la filosofía es un acto que nos ayuda a vivir de buena manera. En segundo lugar, la filosofía es importante en el mundo actual para dar razones. En la actualidad, como lo decía Raúl, hay veces se hace muy difícil pensar de buena manera, pues la filosofía nos ayuda a estructurar el pensamiento y en la medida en que se estructura el pensamiento nos ayuda a dar razones a partir de lo que somos y de lo que vivimos. Y en tercer lugar, podríamos afirmar que la filosofía es importante en la actualidad porque necesitamos no solamente tener conocimientos, sino aprender a ser y a vivir. Hay una concepción de que solamente lo comprobable, solamente lo científico es lo importante, pero también la filosofía, como el arte de la sabiduría, es necesario para comprender al hombre en su totalidad, que no solamente es un ser intelectual, poseedor de razón, sino que es un ser con sentimientos y con razón que le permiten vivir de buena manera, como lo decíamos anteriormente, como lo plantea Gadamer en su filosofía. En otras profesiones, ¿cómo le parece la filosofía?
Bueno, la filosofía decimos que es un eje transversal para cualquier labor o cualquier profesión que uno quiera desempeñar, porque para uno desempeñar una profesión necesita tener claro una estructura, y en la medida en que uno tiene claro esa estructura, ese pensamiento que debe aplicar en determinada profesión, es capaz de ejecutarlo. Es decir, un ingeniero necesita de la filosofía. Necesita de la filosofía porque antes de ejecutar esa profesión necesita comprender los conceptos matemáticos, necesita comprender la cantidad de cosas que debe saber para poder ejecutarla. De la misma manera, un abogado necesita de la filosofía porque necesita comprender las leyes. Pues de esta manera podríamos afirmar que la filosofía, como se decía inicialmente, es un eje transversal en todas las profesiones, porque para ejecutar cualquier profesión necesitamos aprender a pensar, y no solo aprender a pensar, sino también a ejecutar orgánicamente eso que pensamos y que discernimos a través de la filosofía. Y también de manera, pues como muy, por decirlo de forma muy escueta, la filosofía también ayuda a relacionarse el hombre con el hombre. Me hago entender. Cuando uno estudia filosofía, de alguna manera también estudia al hombre como tal, estudia antropología y debe conocer al hombre en su relación con todo lo que lo rodea. Ahorita Alejandro nos explicaba cómo le puede servir la filosofía a una persona que hace una carrera universitaria. Si tú vas a una universidad, pues en todas las universidades siempre va a haber materias filosóficas dentro de todas las carreras, ingenierías, el tipo que sea, siempre va a haber filosofía. Empezando por lo básico de lo que decíamos anteriormente, porque tienen que saber aprender a pensar, porque tienen que pensar bien antes de desarrollar cualquier tema, antes de comprender cualquier concepto de su carrera propiamente, debe saber pensar. Pero, por ejemplo, cuando lo aplicamos a una persona del común, una persona raza, sin conocimiento, sin estudio, que se dedica a un trabajo sencillo, un celador, un constructor, lo podemos aplicar de esta manera antropológica. Y es que el hombre tiene que entenderse con el hombre. Como lo decía Gadamer, el hombre tiene que aprender a vivir, y a vivir no solo en sí mismo, sino a vivir en relación con el otro, en relación con lo otro y en relación con lo trascendente. De alguna manera eso es filosofía. De alguna manera un celador con valores, con ética, está aplicando filosofía a su vida, porque es una filosofía vivida. Si bien no es una filosofía racional o pensada, es una filosofía vivida, porque en eso consiste la filosofía, como decíamos anteriormente, y hacemos énfasis en eso, que la filosofía es pensar bien y vivir bien. Ya basándonos en la religión, la filosofía y la fe, ¿qué correlación pueden conllevar a la sociedad? Podríamos decir que es de suma importancia concebir la fe y la razón como una unidad. Decía el Papa San Juan Pablo II que la fe y la razón son como las dos alas del entendimiento humano que nos elevan hacia la verdad. Pues de esta manera podríamos afirmar que no se puede hablar de la fe separada de la razón, porque para nosotros creer tenemos que dar razones de esa fe. Y en la actualidad es necesario una fe razonable que sea capaz de sostener la cultura. Ya lo decía también el Papa Benedicto XVI, que solamente en la fusión entre la fe y la razón nosotros podemos comprender la verdad. Muchas veces pensamos que la fe está alejada de la razón y pensamos que la fe son una serie de misterios o una serie de doctrinas que quizás no son comprobables. Pero los límites de la razón inician cuando empieza la fe. Y solamente cuando descubrimos que la fe y la razón son unidas, porque muchas veces han sido comparadas como el agua y el aceite, como si no se pudieran ver. Pero en la actualidad debemos concebirlas como el agua y el vino. Sin el vino sin el agua no sería lo mismo, igualmente que el agua sin el vino. Pues así es la fe y la razón. La fe y la razón son dos elementos supremamente importantes que nos ayudan a llegar hacia la verdad.
Hablamos de la fe como ese acto de creer, como ese acto de confiar, ese acto de uno abandonarse, ese acto de creer en Dios. Y hablamos de la razón como ese acto intelectual que nos permite dar explicaciones de las diversas realidades que podemos percibir en la realidad. Pero de esta manera podríamos decir que para que una fe sea sostenible, para que una fe sea sólida, necesita de la razón. Porque la fe no es contraria a la razón, por lo contrario, creer implica a la vez razonar. Pero la fe no explica nada, pero lo comprende todo. Entonces, en la medida en que con la razón expliquemos la fe, por la fe debemos comprender el amor de Dios y tener una relación íntima con Él. San Agustín, teólogo y pensador medieval, afirmaba en una frase lo que Alejo acaba de decir: creo para entender y entiendo para creer. Hoy en día nos enfrentamos a una sociedad, la sociedad contemporánea nos exige a nosotros racionalizar de alguna manera la fe, ¿cierto? Entenderla de forma racional. Se ha concebido la fe como un montón de ideas abstractas, sin poco fundamento, sin teoría científica, y solo como un montón de rezos, ¿cierto? De gente que se va a rezar. Pero la fe va más allá. De hecho, la fe incluso se podría afirmar que es más antigua que la misma ciencia. Y de hecho se puede explicar la ciencia a partir de la fe, como de igual manera se puede explicar la fe a partir de la ciencia. Cosa tan sencilla como esto: muchos medios de ignorancia han afirmado que la teoría del Big Bang es una teoría que va en contra de la teoría creacional de Dios, ¿cierto? Pues de la creación como creada por Dios, que valga la redundancia. Pero de hecho la teoría del Big Bang fue una teoría planteada por un sacerdote católico. De hecho, el método universitario fue creado por la Iglesia Católica. Las universidades nacen por la Iglesia Católica. Universidades de alto calibre, por decirlo así. Aquí, por ejemplo, en Medellín, para no irnos muy lejos, como la Universidad de Antioquia, fue una universidad creada por una comunidad religiosa católica. Entonces, todos estos ambientes universitarios, científicos, fueron precisamente engendrados a partir de la religión. Entonces, es una religión que ha hecho que una sociedad sea científica, y que esa misma ciencia ha hecho que la fe se vea como enemiga, cuando no lo es. Porque para nosotros es vital entender a Dios y entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Una fe no se puede vivir sin entenderla, sin ser racional, sin ir más allá, sin interpretarla, porque sería una fe muy pobre y de hecho vacía. Para eso se necesita entenderla.